el editor de nuestro programa. Cuando quieras. Buenas a todos, ¿cómo están? Nosotros somos el Corte, va de nuevo. Nosotros somos la Radio de la 35, nuestro programa El Túnel de la 35. Acá su presentadora, Ornella Biotti. Su copresentador, Franco Súgaro. Joaquín Basso. ¿Qué sos? ¿Qué sos? ¿Qué soy? ¿Qué era? El locutor. El locutor 1, Joaquín Basso. Bueno, el locutor 2, Brunito Tomasi. ¿Y yo qué soy? El locutor 3. El El locutor 3. Y profe Mauro. Y el día de hoy tenemos un invitado, por favor, preséntese. Hola, buenas tardes chicos. Profe Alejandro Crespo. Gracias por la invitación. No, el gusto es nuestro, profe. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Iba a preguntar eso. ¿Qué Y vamos bueno, a hablar? Hoy vamos a estar haciendo una entrevista al profe Crespo. Mirá vos. ¿Sobre qué lo iremos viendo en la marcha? Exactamente. De la entrevista. ¿De qué especialidad es? De lo que salga, de automotores. De automotores, egresado de la escuela en el año 1987. De automotores, exactamente. En esa época también había computación y automotores, ¿no? Es una muy buena pregunta. Fue la primera promoción en 1986. Nosotros estando en tercer año fuimos los primeros que tuvimos que tomar la decisión entre qué especialidad seguir. Así que un año antes de egresar nuestra promoción, egresó la primera, en 1986. Mirá vos. Así que recién empezaba la especialidad en la escuela, en aquellos años. 83-84 fueron los primeros cursos que tuvieron que tomar la decisión de qué especialidad seguir. Yo me imaginaba que ya para esa época más o menos, no sabía si ya había computación, pero sabía que era como los inicios. Era Sí. como la introducción. En realidad la escuela fue pionera en eso. La escuela fue, también en algún momento se los puede contar un poquito mejor el rector, si alguna vez lo entrevistan. Pero claro, toda la parte burocrática o administrativa uno como alumno no lo conocía, pero sí nosotros fuimos parte de un proceso que se denominó Proyecto 13, ¿sí? Internamente. Había cosas muy interesantes. En primer año teníamos un día libre. Después la carga horaria era completa, pero teníamos un día libre para mitigar un poco, compensar el pasaje de la primaria a la secundaria. Este día libre era entre martes y jueves, nunca era lunes y viernes para que ninguna división viviera de fin de semana largo, ¿no? Pero era un día de cese de actividad total para, bueno, poner en orden las carpetas, completar las láminas. Y en ese mismo momento también, en lo que hoy es aquella aula, creo que la 9, llegamos a hacer primer año ahí y luego al año que vino se desarmó como aula y se armó como primer laboratorio de computación. Ahí estaban las famosas Texas TI 99/4A con el BASIC, ¿sí? Todavía no estaba el DOS, y teníamos unas horas de hacer pequeños programas básicos, ¿no? Que era hacer dibujos con los píxeles o hacer algún pequeño dibujo de algún vector o demás. Y bueno, ya como les dije, para el año 83-84 ya se tomó la opción de elegir qué carrera. La verdad que era una época muy, muy linda del cole. También esa misma currícula o esas mismas modificaciones del proyecto 13 hacía que tuviéramos materia de la especialidad automotores ya desde segundo año. Tuvimos mecanismos en segundo, motores en tercero, pero no solamente en taller, como todavía hoy el profe Gramajo, que estuvo el miércoles pasado, que tiene mecanismos en segundo, sino que en aula. En aula teníamos mecanismos de segundo año y en tercero una primera aproximación a los motores de combustión interna. Linda época del cole. Sí, muy me linda. imagino. Sí. Para alguien que le gustan los autos, ver todos los días acá en el horario de aula algo relacionado es lindo. Sí, muy lindo, muy lindo. Bueno, vamos a empezar, porque nosotros nos contaron, antes de que te tengamos acá para hacer la entrevista, nos contaron que sabes mucho de Fórmula 1. Entonces... Saber mucho, sí, hace muchos años que veo, tengo un hermano que cumplió hace poquito 69 años, que también fue alumno de la escuela, aunque no se recibió, y yo siempre digo que antes de dejar los pañales me sentaron adelante de la tele a ver carrera de Fórmula 1. Así que Igual que Julián. está un poco, Claro, sí. claro, está un poco en la sangre, la verdad que es una pasión.
Bueno, una de las preguntas que yo quería hacerte era, ¿cómo es la dinámica de Fórmula 1? O sea, ¿cómo se denomina quién ganó, quién perdió? Más allá de la posición en pista, Sí. o sea, ¿Cómo es el formato? Sería la pregunta. Bien bueno, hecha. por supuesto, hay un formato que se impuso durante muchos años. Esto es, los de mi edad, es como los que aprendimos a decir el Padre Nuestro de una forma, y a pesar de que hace 30 años que se cambió, lo seguimos diciendo como cuando hicimos catequesis. Durante muchísimos años, ustedes hablaban hace 2 o 3 programas atrás de lo que fueron los distintos reglamentos de la FIA, y el reglamento que estuvo vigente desde 1967 a 1988, que fue 3 litros aspirado y 1,5 turbo o sobrealimentado, también aconteció en el puntaje, ¿sí? En aquel momento puntuaban los 6 primeros, y nosotros, los viejos de mi edad, le decimos la fórmula 9-6-4-3-2-1, ¿sí? Donde el ganador tenía 9 puntos, el segundo 6, el tercero 4 y después 3-2-1. Hoy se puntúa hasta el décimo. Hay una mayor repartición de puntos, un poco, y por supuesto mucho más puntos otorgados, ¿no? Por eso también hay récords. Uno ve que hubo récords de victorias, de cantidad de victorias y de puntos, que permanecieron más o menos imbatidos o durante 15 o 20 años más o menos estables, hasta que los calendarios empezaron a incorporar mayor cantidad de carreras y se empezó a puntuar de distintas formas. Por ejemplo, cuando se retiró Prost a final de 1993, que dejó el jalón de victorias en 51, recién lo batió Schumacher y bueno, ahora Hamilton, pero estamos hablando que ellos corrían temporadas de 14 o 15 grandes premios. El récord de puntos también en una sola temporada, que lo tenía Prost en 1988, a pesar de que no fue campeón, porque había un sistema de descartes, se descartaban las 2 peores posiciones y él tenía un abandono más que Senna, pero en el sistema 9-6-4-3-2-1 él había logrado 103 puntos, ¿sí? Mucho más atrás, el récord de 27 victorias de Jackie Stewart, que dejó de correr en 1973, duró hasta 1987, y bueno, ahora va cayendo a una velocidad vertiginosa. Y volviendo a lo que me decías, de por qué extender el número de puntos, en realidad son alicientes a los equipos también, ¿sí? Porque aquel equipo que logra puntuar con un punto del 10º puesto está eximido la temporada próxima de pagar todo lo que son los fletes, los traslados en avión de los equipos, que son muchos millones de dólares, muchos millones de dólares, decenas de millones de dólares, no digo cientos, pero sí decenas. Entonces, muchas veces vemos que más allá que para el público general y ocasional resulta aburrido verlo siempre a Verstappen y demás, vemos que se televisa y que hay un trencito muy lindo, de hecho, como sucedió en Canadá, del 7º o 8º puesto hasta el 12º, y uno dice, bueno, más allá del honor, ¿por qué están peleando estos tipos? Están peleando por una coparticipación de premios y fundamentalmente para salir de ese 0 de puntuación, que los lleve a no tener que pagar esos traslados como mínimo, ¿no? Así que bueno, no sé si respondí a tu pregunta o apuntabas a otra. Mucho a otra más cosa. completo de lo que yo pensaba. Bueno. Una pregunta que tenía para hacerle era, ¿Sí? ¿por qué mira Tuteame, no hay ningún problema. ¿por qué mira la Fórmula 1 y qué es lo que le gusta de esta? Bueno, es una excelente pregunta. Primero porque creo, y con el mayor y de los debidos respetos, porque hay muchas categorías muy interesantes y hay mucha gente que también mira otras categorías que despiertan pasión. La más folclórica de las nuestras es el turismo carretera, que tiene una esencia perdurable en el tiempo, que ya da para hablar también, no en uno sino en varios programas. Sí. Pero yo sigo considerando que la Fórmula 1 es absolutamente el Olimpo del deporte motor. Y además, desde que los garayistas ingleses venerables, que fueron los fundadores y que crearon los cimientos de la categoría, desde que dejaron paso a las terminales, que
tímidamente mediados de los 70, pero fuertemente a partir de los 80 y 90 y los 2000 tomaron injerencia en la categoría, realmente vuelcan esa tecnología al automóvil de calle. Hoy los automóviles de calle tienen muchas innovaciones que cada vez más rápido pasan de la Fórmula 1 al usuario final, ¿sí? Hay una anécdota muy interesante, por supuesto era algo que estaba al caer y que se iba a saber, pero en el año 91, en el Gran Premio de su país, Ayrton Senna, se trabó su caja en tercera velocidad, lo que 2 o 3 años antes hubiera equivalido al abandono o por lo menos a una pérdida de posiciones. Y en realidad el auto seguía saliendo de las curvas lentas con un ruido ronco, pero salía, uno veía que los que estaban sobre todo en el circuito, más que nosotros los televidentes, veían que el ruido saliendo de baja velocidad era ronco, pero que el motor se adaptaba y luego llegaba a la explosión de las 12, 13, 14 mil vueltas. Y decían, ¿cómo puede ser? Si bien fue perdiendo esa ventaja paulatina que había sacado, atravesó la línea y ganó, y en realidad los equipos rivales habían apelado a micrófonos, osciloscopios y demás para tomar ese ruido y decir, pero ¿cómo es que no se cala este motor, que no se detiene, que no se pasó de largo, porque no hay rebaje, no hay marchas inferiores? Y entonces Honda tuvo que adelantar, mostrar al mundo su famoso sistema VTEC de distribución variable, ¿sí? Fue un secreto que quedó desnudo un poquito antes de tiempo, esta maravilla de la tecnología que nos permite tener abajo de un capó un lobo con piel de cordero o un cordero disimulando a un lobo, ¿no? Como lo queramos ver. Hoy es moneda corriente, hoy lo tenemos hasta en una entrada de gama de clase media como es un Etios, a distintos sistemas donde trabajan sobre los 2 árboles y demás, con las distintas inyecciones, como bien explicara el profe Gramajo el miércoles pasado, pero como eso, muchísimas cosas más, o sea, suspensiones activas, que fueron prohibidas a fin del año 93, sobre todo la tecnología de frenos, ¿sí? Nosotros siempre tratamos de decirle a los chicos, y esto es una bajada de línea definitiva para que se cuiden, que muchos, bueno, agarran el corsita o el golcito y es, bueno, le pongo el chip, le pongo el escape, toco, y los frenos. Claro. No, profe, los frenos están como, bueno, es bueno saber que más allá de las horas de túnel de viento, que son un gasto intangible, pues todavía no hay una manera específica de ponerle o de cuantificar lo que es el uso del genio humano, a las cosas que decididamente se le puede poner número o presupuesto, después de lo que es la planta de poder, o sea, el motor de combustión interna y todo lo que es su package híbrido que lo acompaña. El segundo ítem que más gasto genera en un Fórmula 1 son los frenos, ¿sí? Lo podemos ver hasta... Porque está empezando a clipear esto de una manera impresionante. Ahí va. Y claro, ustedes lo saben hasta de termodinámica, lo van a ver con el profe Mauro y con otros profes, que el primer principio dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿sí? Y claramente tiene que existir una transformación de esa energía cinética que tiene el vehículo. Estamos hablando de 798 kilos lanzados casi a 342 kilómetros por hora en una larga recta, y en 150 metros estamos doblando a 80 o 90 kilómetros por hora. ¿Sí? Saquemos las conclusiones de esa transferencia o brutal transformación de energía, primero en rozamiento y luego calórica, que existe a través del sistema de frenos. Entonces, nada, mensaje para nuestros alumnos más grandes o para aquellos que tienen acceso: se corre en el autódromo y no en la General Paz, y después, además de tocar el chip, la inyección y el escape, tenemos que reforzar frenos, amortiguación y suspensión también. Todo se debe adecuar. Entonces, para redondear, hay muchos avances que antes pasaban de la aviación lentamente a la Fórmula 1 y luego al coche de calle. Hoy la transferencia es mucho más, valga la redundancia, mucho más inmediata, ¿sí? Mucho más directa. Mucho más directa. De la aviación a la Fórmula 1 empezó casi desde que nació
sobre todo por, los nombré antes, esos garayistas ingleses maravillosos, esos constructores como Colin Chapman, padre de casi todas las buenas ideas que definieron a la Fórmula 1 tal cual la conocemos hoy, ingeniero aeronáutico inglés, ¿sí? Así que eso bajó inmediatamente, después de la Segunda Guerra Mundial se aplicó en los vehículos. Pero hoy en día, si bien hay transferencia todavía de tecnologías materiales, el paso al auto de calle es prácticamente inmediato. De hecho, la tecnología híbrida yo creo que le va a seguir ganando, por lo menos en países de grandes extensiones, debido a lo que va a recoger la Fórmula 1 como experiencia, va a estar sostenida en el tiempo, más allá que la electrificación pura, ¿sí? Por toda esta experiencia que están adquiriendo, que es maravilloso. Es complejo, pero es maravilloso lo que está pasando hoy con estas plantas de poder combinadas entre motor de combustión interna y su acompañamiento híbrido. Yo tenía una pregunta relacionada con lo que estabas diciendo antes. Para los que no saben qué significa un sistema Vitec, ¿cuál sería la definición? Está muy bien. Vitec es una marca comercial, pero en realidad estamos hablando de distribución variable, ¿sí? Cuando yo estudiaba, en época que yo estudiaba aquí, bueno, hay varios mitos que se fueron cayendo, ¿no? Porque justo estuvimos ahí en el borde de los cambios de tecnología. Para empezar, los motores a los 100.000 kilómetros ya prácticamente estaban para un ajuste total. No había una tecnología de lubricantes tal como la conocemos hoy en día, ni de combustibles, ¿sí? Sí había muy buena tecnología de la fabricación, había muy buenos artesanos, acaso iguales o mejores que ahora en algunos aspectos, sobre todo en aquello que tiene que ver con lo artesanal, pero sí la ciencia de los materiales, de los lubricantes y de los combustibles hacía que hoy estamos viendo que cualquier vehículo, cuando lo vamos a comprar de 0 kilómetros, nos están garantizando 300.000 kilómetros como mínimo, o 5 años se están dando alguna marca. Bueno, cuando yo egresé a los 100.000, prácticamente uno sabía que tenía que hacer un medio ajuste con un cambio de aro, o en algunos casos un ajuste total. Y yendo a lo que decías vos, los reglajes de árbol de levas, ¿sí?, eran fijos. O sea, uno determinaba para qué apuntaba cada uno de esos reglajes. Si estábamos hablando de un vehículo en el cual buscáramos un par, por lo que estaba destinado a una carga liviana o mediana, a un vehículo con el par a bajas revoluciones, que bien podía ser efectivo como taxímetro, como vehículo familiar, o directamente teníamos las levas de mayor alzada y mayor permanencia, con un rango muy amplio de cruce, ¿sí?, donde eran motores que funcionan a un determinado número de vueltas. De hecho, cuando ustedes estudian el ciclo teórico o el ciclo real, más bien, uno ve reglajes de esos motores de leva fija preparados con un cruce enorme, que uno dice, ¿esto cómo puede andar? Pues directamente es un colador de mezcla directo a los conductos de escape. Y claro, esa eficiencia, sumado una vez que se establecen las columnas y la inercia de los gases, hacía que por debajo de las 6.000-7.000 vueltas no funcione, con ese rateo característico. No quiero hacer la onomatopeya, pero todos nos imaginamos esa falla de funcionamiento, y luego cuando libera es una sinfonía. Bueno, la distribución variable, o Vitec, que es la marca certificado registrada por Honda, permite tener una distribución o un reglaje de avances, de apertura, de permanencia, hasta un determinado número de vueltas, y otro comportamiento diferente de un número de vueltas en adelante. Es como si tuviéramos varios motores en uno, o en el primer caso del VTEC, donde directamente el actuador cambiaba una leva por otra, ¿sí? Teníamos un motor u otro, totalmente diferente. Y lo que es más impresionante, más allá de lo impresionante del mecanismo de accionamiento, de que no sintiéramos tanto el golpe motriz, de que eso sucediera ante el mero requerimiento de nuestro pie derecho, es que no se comprometió en nada la durabilidad de la planta motriz, ¿sí?, de la planta del poder del vehículo. No se comprometió en lo absoluto. ¿Por qué? Porque no estábamos exigiendo los metales y los materiales, ¿sí?, con esas
levas solo preparadas para actuar bien a un determinado número de vueltas, sino que actuábamos paulatinamente en el motor. Por lo tanto, no había ningún compromiso metal mecánico en absoluto. Perdí el hilo. Como ex alumno y posteriormente como profesor, ¿usted notó un gran cambio entre la educación en base a la materia automotor del antes y la ahora? Mirá, yo te voy a contestar con una frase que tenía un gran profesor de alimentación de taller que se llamaba Aníbal Barral, que no es para nada negacionista de la tecnología, sino de siempre aprender los principios, ¿sí? Los motores de combustión interna siempre van a funcionar con combustible, con una determinada entrada de aire y con un aporte de calor, en este caso una chispa, ¿sí? Entonces, los principios siempre deben estar, los principios siempre deben estudiarse. Alguna vez nos preguntaban por qué en el programa se seguía viendo carburador, y en realidad, como bien acotó el ingeniero, uno no es que debe estudiar la esencia del carburador, sino qué sucede en un Venturi, cómo trabajamos con esa supuesta restricción de entrada de aire, con las velocidades del aire, con el manejo del aumento o descenso de presiones, ¿sí? Que es lo que va a terminar definiendo el funcionamiento de una planta motriz. Entonces, yendo a lo tuyo, los principios de funcionamiento siguen siendo los mismos. Los principios dinámicos de funcionamiento, la transformación de movimiento sigue siendo lo mismo, de que cuando a James Watt se le ocurrió tomar la máquina de Newcomen y en vez de volverla de simple efecto o doble efecto en 1770, le agregó la biela para transformar un movimiento rectilíneo discontinuo, digamos, o alternativo, en un movimiento circular uniforme. Esos principios hay que estudiarlos igual, no hay que perder el eje, ¿sí? Y por supuesto, no vengo a descubrir nada, es imposible tocar, poner mano hoy en un vehículo si no se incorpora decididamente el manejo desde los instrumentos más básicos de medición, ¿sí? Un voltamperímetro o un multímetro, que ya no es básico, saber dónde no hacer daño, saber dónde interponer o interceptar un circuito sin generar un daño mayor, hasta los escáneres que interpretan las unidades de control electrónico o ECU como conocemos, ¿sí? Pero los principios nunca los tenemos que olvidar, nunca los tenemos que olvidar. De hecho, el ingeniero no me va a dejar mentir, por más que llevemos hasta la última bolilla el programa de termodinámica y él como ingeniero pueda aportar incluso en algunas más cosas de lo que diga el programa, siempre tenemos que arrancar con el planteo de la máquina de Carnot infinita, donde hay una fuente caliente, una fuente fría y algunas transformaciones que pasan en el medio, ¿sí? ¿Y cómo lo veo? La verdad que con la transformación de la currícula del 2012, en su momento hubo algunas diferencias, ¿sí? Hay algunas materias que perdieron su continuidad. Nosotros tuvimos 2 químicas, veíamos química aplicada era claro, química 2, donde veíamos las redox y demás, o sea, había parte del programa que se ve concentrado en química 1, pero un poquito más abierto, o con más tiempo de desarrollo. Bueno, hubo otras horas que se incrementaron, ¿no? Como matemática, me parece. Matemática se agregó hasta quinto, antes había hasta en quinto. cuarto. Antes teníamos análisis matemático, teníamos matemática 1, 2, 3 y análisis matemático en cuarto. Eso también para los chicos que nos escuchan, que están pensando en decir por qué yo estoy todo el día en el cole y mis compañeros de primaria que están en un bachiller o en un comercial, a la 1 de la tarde ya están tranquilos y yo todavía estoy acá. Créanme que cuando vayan a la UTN a seguir la ingeniería que elijan, con la carpeta de los profes de termo, con la carpeta de los profes de física de la 35 y con la carpeta de matemática, primer año es un trámite y parte de segundo año también. Cosa que para los chicos de un bachiller o un comercial se complica bastante. Cuando digo un trámite lo digo con respeto, ¿no? A lo que significa transitar un claustro universitario. Pero sí tenemos herramientas diferentes que la de un chico de un bachiller o un comercial. Así que la veo bien, la veo más viva que nunca.
en una Argentina en donde muchos creemos en un modelo industrial, por encima de un modelo simplemente de insumos básicos o de granos sin elaborar, de materias primas, los que realmente creemos y deseamos ver una Argentina industrial en manos de ustedes y de las futuras generaciones, la educación técnica es fundamental, mandatoria. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Yo tengo una pregunta relacionada con la Fórmula 1. Sí. Esto nos lo mencionó Gramajo en el último programa que estuvimos con él. Grande. Un Fórmula 1 de 6 ruedas. ¿Sí? Ah, sí. ¿Cómo sería la suspensión y cómo estaría distribuido el cardan en esas 6 ruedas? ¿Sería mucho distinto Bueno, me estás mezclando la pregunta. Vamos por parte. Está muy bueno lo que está diciendo, pero en realidad me la mezclé yo. Hubo varios vehículos de 6 ruedas, varios intentos de 6 ruedas. Son todas ideas, hay que hilar las ideas. Yo en la cabeza las tengo, pero a ver cómo vamos desmadejando esto. ¿Por qué un vehículo de 6 ruedas? En primer lugar, ¿sí? Siempre hay que ponerse en situación y mirar el contexto, ¿sí? En aquel momento no existía el efecto suelo. En aquel momento no había ingresado a la Fórmula 1 la fibra de carbono. En aquel momento todavía lo que se buscaba era reducir el drag, ¿sí? O la resistencia inducida por la forma del vehículo, ¿sí? O sea, disminuir el CX. Entonces, estamos hablando también de una Fórmula 1 donde se buscaba mayor potencia, donde realmente 5 caballos más o una caja 1 kilo más liviana o demás definían una competencia. Poquito tiempo después de que Ken Tyrrell, que fue el único auto de 6 ruedas verdadero que llegó a competir, hizo ese tremendo desgaste de dinero y de ingeniería maravilloso. El chasista se llamaba Derek Garner, el que ideó ese chasis. Tristemente, un año después, esa idea quedó tirada a la basura porque Chapman apareció con el Lotus 78, que ya vamos a hablar de él. Entonces, como vos decís, hubo un intento de la firma March de hacer 6 ruedas traseras. Bajar el diámetro de la rueda trasera, o sea, tener las 6 ruedas del mismo diámetro como las delanteras, y tener una caja puente con eje balancín similar al de los camiones, en donde las 4 tuvieran tracción, ¿sí? Bueno, eso, como ustedes se darán cuenta, y en altas velocidades, lo primero que pasó a los pocos metros de las pocas vueltas fue que esas carcasas primero empezaron a perder lubricante por todos lados y luego terminaron quebradas y rotas, ¿sí? Es una idea que no prosperó en lo absoluto. De hecho, fue prácticamente un ejercicio publicitario. En aquel momento, uno de los sponsors principales de March, de la escudería oficial de March, porque también March alquilaba un montón de chasis a privados o semiprivados, era Matchbox. Entonces también fue un autito que se vendió mucho, de Matchbox. Los autitos. Exactamente, con el doble eje trasero. Fundamentalmente era disminuir el área frontal. Si ustedes dibujan un monoposto de frente, que dicho sea de paso, que no se me enojen los TCistas, pero cuando ustedes analizan un vehículo de carrera, el verdadero vehículo de carrera siempre va a ser un monoposto, ¿sí? Un coche con techo, no te enojes si sos TCista, no es un verdadero auto de carrera. O sea, no, si uno ve un monoposto de frente y realmente pudiera borrar la huella o la impronta que significan las ruedas, estamos viendo una carlinga de un jet de combate, ¿sí? Se trata de esa forma. Es el frente o la carlinga de un jet de combate. Entonces, si ustedes dibujan plano, digamos, dibujo de primer año, para ustedes, visto absolutamente de frente, las ruedas son un rectángulo. ¿Sí? Claro. Nada, es una puerta de frente que va chocando contra el aire. Sí. Como definiera el profe Gramajo el miércoles pasado también, cuando hablaba de los alerones, que decía, bueno, imagínense a alguien corriendo con una puerta hacia adelante, la resistencia que causaría. En aquel momento, además de aquella Fórmula 1, el caucho trasero, los cilindros de caucho trasero eran enormes, ¿sí? Por los compuestos, por la potencia que ya superaba los 500 caballos y sobre todo porque no se cambiaban. Tenían que durar toda la carrera con toda la carga de combustible, ¿sí? Entonces, la idea original, vamos con el Tyrrell de 6 ruedas primero, que fue el que corrió 2 campeonatos,
1976 y 1977, logró un triunfo que fue un 1-2, ¿sí? Con Joey Scheckter y Ronnie Peterson. Lograron un 1-2, perdón, Scheckter y Depalier. Peterson todavía, entiendo, estaban en Lotus. Lo tengo que revisar. Como les decía antes del programa, no me gusta googlear hasta que no me falle la cabeza. Fue el único éxito que tuvo, pero todo el desarrollo iba a generar una menor área frontal, ¿sí? Menor área frontal. Disminuir el drag, disminuir el arrastre de forma que tenía el vehículo. A pesar de que luego de canalizar ese aire se topara con los brutales cilindros traseros. En el caso del March, tenía las 4 ruedas tractoras traseras y, como te dije, tuvo incontables problemas. Evidentemente, igual que en el camión, tenemos un eje que pasa y transmite a la primera corona y a la segunda corona. Claro. Generalmente no con un ataque hipoidal, sino por arriba, ¿sí? En forma de un tornillo sin fin, como también fue en algún momento el diferencial del 404 y algunos 504 también, Sí, sí. antes de pasar al modelo de piñón y corona hipoidal. Pero nada, la verdad que tenía unas torsiones, una falta de rigidez estructural que hizo que no corriera absolutamente. Fueron demostraciones. Por último, el que sí habían solucionado el problema y llegaron a desarrollar el vehículo fue Williams. Después que se fue Reutemann en 1982, lo desarrollaron para la temporada 83. Ya habían solucionado los problemas de March, ya estaba absolutamente solucionado. También es una duda que me queda y prometo averiguártela. Yo no recuerdo si empujaban las 4 ruedas traseras o solamente era un 6x2. No recuerdo. Sí, tenía los 2 trenes traseros, como el March. Tuvo unos tiempos espectaculares. El auto, la verdad, que prometía mucho, pero fueron prohibidos por reglamento. La FIA los abolió, así que ese fue el último intento. Hubo uno desconocido que también fue marketinero. No se buscaba que tuviera una aplicación, pero bueno, digamos que hay modas que hay que probarlas. En unos ensayos privados, durante 1977, nuestro Lole Reutemann y Niki Lauda probaron una Ferrari con duales atrás, como el camión. Tenían 2 ruedas, digamos, con las llantas con la doble garganta, como hoy se arma la de un camión, duales traseras, así que si la buscan hay una foto por allí, e incluso creo que con el número 12 se probó sobre el auto del Lole, donde tenían 6 ruedas, igual que la delantera, y otras 4, pero como los camiones, duales, que desarrollaba un ancho que tampoco estaba permitido por la FIA, digamos, nada. Como le digo, fue perseguir una tecnología. Muchas veces sucede mucho, si también lo ven con los motores de combustión interna de la aviación en la Segunda Guerra Mundial, donde ya estaba en desarrollo el turborreactor, ya estaba a salir. De hecho, hubo 2 aviones que pelearon con turbina durante la Segunda Guerra Mundial, el Messerschmitt 262 alemán y el Gloster Meteor inglés, en las postrimerías en los últimos 6 meses de la Segunda Guerra Mundial. Y uno ve como las tecnologías que van muriendo, hago comillas, esto no se ve en la radio, muriendo entre comillas, llegan a un desarrollo como si estuvieran luchando por sobrevivir, maravilloso, ¿sí? Si uno toma el último motor a pistón desarrollado íntegramente para un avión militar, por supuesto, que es uno de los 4 que montó, por ejemplo, el bombardero B-29, ¿sí? Es un 28 cilindros en 4 estrellas, con 4 válvulas por cilindro, con 2 bujías por cilindro, con turbo compound. O sea, es una tecnología monstruosa que 6 meses después un turborreactor con, no digo la mitad, no digo la cuarta parte, con 500 veces menos piezas en movimiento, lograba unos kilogramos de empuje, una potencia de despegue infinitamente superior, y se abolía todo el tema de los peligros de que la punta de la hélice alcanza regímenes supersónicos y empiece a ceder. Pero fíjense una cosa, dirá, ¿pero por qué se fue a la aviación si estamos hablando de Fórmula 1? Hoy en día, uno de los componentes híbridos, motor eléctrico que en frenaje se usa para recuperación de energía,
pero en momentos de recuperación, casi como si trabajara de motor de arranque, en una corona al motor de combustión le aporta energía, ¿sí? Eso tenía aquel motor Pratt & Whitney, cuando dije turbo compound. Quiere decir que la turbina, la parte fría del turbo, no era para comprimir mezcla de aire. La parte fría del turbo, mediante una serie de engranajes reductores, le transmitía fuerza al cigüeñal, a la salida del cigüeñal. También acoplado como el KERS de ahora, ¿no? O el ERS. Tampoco me acuerdo bien cuál de los dos es. Bueno, el que recupera energía frenando y luego vuelca esa energía a través de un engranaje a la salida del cigüeñal. Eso ya tenía este motor en 1944. ¿Sí? Estamos hablando casi de 89 años, 80 y pico de años. O 79 años, perdón. Entonces, cada vez que una tecnología está dando sus hurras o se está despidiendo, porque uno realmente destapa la carlinga del Tyrrell Project 34, que sí se llamó, fue distinta a la numeración. Tyrrell venía siendo 001, 002, 003, y ese se llamó P34. Claro, uno ve y tienen Ackermann diferentes, el primer eje directriz y el segundo eje directriz, ¿sí? Porque ya no solo nos tenemos que referir a un Ackermann y a una prolongación de los ángulos con el eje trasero de un eje directriz, de 2 ruedas directrices, sino de 4. O sea, tenía una complejidad de barras de estabilización, de parrillas, que desde el punto de vista de maravilla tecnológica, valga la redundancia, maravilloso. Pero lo reemplazó una idea absolutamente sencilla y maravillosa, un año después, unos pocos meses después, que hizo que, lamentable y desgraciadamente para todo el esfuerzo del ingeniero Derek Garner, eso quedara tremendamente obsoleto, ¿sí? Y fue la aparición del Lotus 78 con el ala invertida. Mirá vos. Wow. Larguita la respuesta. Perdón. No pasa nada, no pasa nada. Yo tengo una. Dele, profe. Si tuvieras que recomendarle a alguien Fórmula 1, Sí. ¿por qué temporada o qué carrera le dirías que mire? Si tuviera todas las temporadas a disposición, Ponele. bueno. Pasa que sí, es no, imposible. No, está bien. No es imposible. No. ¿Te tengo que contestar con el corazón o técnicamente, ingeniero? Las dos. Bueno, En ese orden. con el corazón, evidentemente, como dijo alguna vez el gran Alejandro Dolina, todos a diferentes edades, pero sobre todo en la adolescencia, sentimos o tenemos ese sentimiento inauguracional de las cosas y solemos pensar, y está muy bien que así sea, en cada época y en cada edad, que nuestra época es la mejor, que lo que nos sucedió a nosotros y lo que nos ocurre a nosotros es lo más hermoso, porque intrínsecamente la edad tiene, la corta edad, en este caso la juventud, tiene un valor maravilloso. Entonces, claro, yo me quedo con el duelo Senna-Prost, yo me quedo con mi ídolo absoluto de la Fórmula 1, que es Alain Prost, y no vamos a entrar a pelear acá, tengo que vengan de a uno, tengo un montón de argumentos para pelearme en el buen sentido, otras comillas radiales que no se ven. ¿Es uno de los de la película, no? Si no es el más grande, no. La película Rush es Niki Lauda y James Hunt. Ahora se está rodando una miniserie de Netflix en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires sobre la vida de Senna. Tuve la suerte de ver un poquito el backstage por un tema del desafío Eco. Son todos vehículos. Ahora retorno a la pregunta, pero está bueno porque hay participación argentina y mucha. El ingeniero Tulio, no es ingeniero, es ingeniero autodidacta. Tulio Crespi, que hizo casi todos los chasis de los Fórmulas, de todos los campeones que aprendieron a manejar monopostos de la Fórmula Renault del año 68 para acá, todos, Fórmula Renault, Super Renault, Fórmula 4, hizo réplicas, ¿sí?, mecánicas con motor Chevrolet de Corsa y caja, donde se le puede poner, y vi las distintas carrocerías, se puede disfrazar de McLaren, de Williams, de Lotus amarillo, del Lotus negro, del Lotus... Hicieron 4 o 5 chasis hechos acá en Balcarce, en Argentina, y están las réplicas hechas porque pagaron
la preproducción de la serie es monstruosa. De hecho, cuando fui al autódromo, el autódromo estaba disfrazado de Suzuka. Contrataron extras japoneses, había promotoras japonesas, argentinas, o sea, descendientes de japoneses, que decían, ¿qué hace? ¿Cómo anda? Pero cuando decían, acción, hablaban en japonés y estaban vestidas de la marca de cigarrillos rojo y blanca. También estaba la marca de amarilla y azul, del señor que andaba por la selva, el rubio ¿sí? Del camellito. Era una Fórmula 1 que estaba sostenida por el tabaco, ¿sí? Y así que bueno, había monitores viejos de Olivetti, monitores de tubo prendidos, había sombrillas, estaban los auxiliares, tenían las credenciales, me estoy haciendo seña de credencial, tenían las credenciales que decían Suzuka, y después toda la recta principal, los paredones estaban, para los cuales les gusta este mundo del arte multimedial, estaban pintados de verde para los cromos, o sea que en la edición le iban a poner no sé, la propaganda Toyota u otras cosas que echen humo, otros cigarrillos. Pero bueno, lo bueno es que hay mucha industria nacional y mucho laburo, ¿sí? Bueno, el que hacía de Prost es un actor francés, era medio alto, es medio alto, tiene la melena igual, y el que hace de Senna, la verdad que es bastante parecido, es un actor brasileño. Pero bueno, yo viviría esa época, ¿sí? ¿Qué año sería? ¿O qué temporada? De la parte final del Lole, cuando realmente yo lo empiezo a disfrutar, a mis 11, 12 años, y hasta el 89, 90, 91, ¿sí? ¿Y técnicamente? Y técnicamente, como ingeniero y como corresponde para los alumnos, que tenemos responsabilidad sobre ellos, yo te diría que empiecen por la del 2024. O sea, siempre la Fórmula 1 va para adelante. La de ahora. Exactamente. O la del año que viene, que va a ser mejor, o la del 2025, que va a ser mejor. Okay. Hubo un solo año que yo estuve, evidentemente a mí no me iban a escuchar en la FIA, pero con mucha gente que hablamos estuvimos absolutamente en desacuerdo y no sé cuánto contribuyó para los accidentes mortales de Ratzenberger y Senna y casi mortales de Barrichello y Karl Wendlinger, unos accidentes espantosos que fue la temporada 1994, que en diciembre el presidente nuevo de la FIA, que había asumido Max Mosley, decidió, como se dijo en aquel momento, vuelvo a abrir comillas radiales, desenchufar los autos, o sea, quitar de golpe todas las asistencias electrónicas que había en los autos hasta el año 93, lo cual fue un error pavoroso, ¿sí? Y eso que hay mucha gente, y lo acepto, que me dice no, porque el TC, porque la caja en H, porque el puntitaco, porque ahí se ven los guapos, y en realidad eso se desarma fácilmente, quizá con un golpe bajo, ¿no? Yo le preguntaría a alguna de esas personas, che, si tu hijo se tiene que hacer una delicada intervención quirúrgica oftalmológica, ¿vos le vas a decir al médico que deje el láser de lado y que bien macho caliente un cuchillo en la cocina y le mueva la córnea con el cuchillo? No. Entonces, hay velocidades, hay aceleraciones y desaceleraciones, estamos en una escuela, hay aceleraciones, no importa cuál sea el signo, hablamos de módulo, hay aceleraciones monstruosas, ¿sí? A las cuales se somete no solo la estructura, sino el cuerpo humano, en el cual sin las asistencias es imposible, ¿sí? Lo cual también, si alguno me está por preguntar cuáles son mejores pilotos, los de antes o los de ahora, yo digo que las complejidades cambian, pero de ninguna manera aquellos que pasaban los cambios a mano eran mejores que estos. Si ustedes ven un volante, la infografía de la cantidad de cosas que tiene que regular un piloto hoy en día y de cómo trabaja su mente y de qué manera está entrenado, no podemos decir de ninguna manera, como he escuchado por ahí, y ahora se manejan solos. No, de ninguna manera. Así que, recordando mi alma cenicienta adolescente, aquellos 80, y como ingeniero, contestándote a vos y a los chicos, la de este año y la del año que viene, y la del otro año y la del otro año. La Fórmula 1 siempre fue, es y será la mejor categoría del automovilismo mundial. Y una pregunta aparte. ¿Otra categoría del automotor que sea también recomendable, aparte de Fórmula 1?
próxima peleate un poco la voz, porque estás lejos y hablando al cosito. Créeme que en el auricular Bueno. se escucha. ¿Vos me escuchás bien ahí? Sí. Ahí Bueno. se ve que Sos el que mejor se le escucha de todo lo Bueno, que si estamos bien antes decía que un auto de carrera nacido como tal es un monoposto, y que los autos con techo, al cual somos muy adeptos los argentinos, el público argentino es muy seguidor del auto con techo, y no así de las fórmulas menores. Las fórmulas menores tuvieron en algún momento una pequeña edad de oro con la Fórmula 2 Coda Sur, la Fórmula 3 Sudamericana, salieron nombres muy importantes. Miguel Ángel Guerra, que llegó a ser piloto de Fórmula 1, Ricardo Zunino, ¿sí? no solo Reutemann y Fangio, ¿sí? Popi Larrauri, Enrique Mansilla, que vio interrumpida su carrera por la guerra de Malvinas, lo agarra corriendo en Inglaterra, dicho sea de paso, le ganó un par de mano a manos a un tal Ayrton da Silva, que todavía no usaba su segundo nombre, todavía corría como Ayrton da Silva antes de ser Senna. En la Fórmula Ford inglesa, nuestro Quique Mansilla perdió más de lo que ganó, pero le ganó un par de carreras a Ayrton. Salieron de la maravillosa Fórmula 4 y Fórmula Renault Argentina, ¿sí? De los monopostos. Pero, contestando tu pregunta, me paso al otro lado, ¿sí? Sacamos todo lo que es el paquete aerodinámico, sacamos toda la dependencia aerodinámica y vamos a una carrocería donde puramente se depende del apoyo mecánico, ¿sí? Del engrane mecánico de la conexión del vehículo a través de su geometría de dirección, de suspensión, ¿sí? De sus ángulos de alineación, de cómo elegir correctamente el grupo resorte amortiguador, también con el propio ciclo de histéresis del neumático. O sea, tiene sus complejidades, y muchas, depender solamente del agarre mecánico, y hoy es el turismo nacional, el TN, ¿sí? No por nada uno ve las carreras y ve y se dan puertazos, autazos, y se recupera, y parece Rápidos y Furiosos en serio. El que se despistó vuelve, estaba cuarto y vuelve a estar a la cola del primero otra vez, y hay cosas que son en la Fórmula 1 o en los vehículos que ya tienen carga dinámica, como el TC2000, como los Top Race V6, como el TRC sudamericano, como el Stock Car brasileño, como el turismo carretera, donde yo empiezo a perder alguna deficiencia aerodinámica o carga o demás, ya el auto no vuelve a ser el mismo. Y el TN por ahí se vuela media trompa y está segundo el tipo y sigue acelerando, y la verdad que son muy agradables de ver. Es muy agradable de ver, es una categoría muy entretenida, y además que tienen, no sé, 50 autos por categoría, 40 autos por categoría, y tienen que terminar eliminando autos. Creo que corren finales con 30 o 40 autos. Es una muy linda categoría. No me gusta el NASCAR, no me gustan los óvalos, no me gusta la Indy. Perdón. Rally sí. Rally sí. Hermoso. Rally sí. Tocaste un tema. Sí, el rally es maravilloso. Además, en esos mismos años, como le contestaba al ingeniero Rodríguez, de juventud, tuve el privilegio de ver el que fue finalmente trágicamente, pero famoso al fin y maravilloso, salvo los accidentes, el Grupo B. El advenimiento de la doble tracción, de aquellos autos monstruosos, pura sangre, que fueron creados solamente para correr. La verdad que desarrollaban unas trayectorias y unas velocidades demenciales que en realidad, para no ser viejo tanguero, el World Rally Car los ha superado en lo que son esas aceleraciones brutales que se experimentan con ambos signos. No voy a hablar de desaceleraciones, tengo un ingeniero al lado. Esas aceleraciones con diferentes signos que se experimentan hacen que hoy en muchos lugares hayan superado la velocidad o los récords del Grupo B, pero bueno, en aquel momento fue una cosa monstruosa. Yo los invito a que vean algunas imágenes, pero en la comparativa que vos decís, porque claro, uno lo ve con esa espectacularidad y dice, che, esto es pilotaje. Y esto lo digo con el mayor de los respetos a todos los próceres del rally argentino, que acá gusta mucho.
De hecho, ahora vamos a hablar que en realidad el rally y el Dakar y todo eso se inventó acá, y lo inventó el turismo carretera con sus grandes premios, ¿no? De la década del 40 y del 50, que fue el apogeo de esos grandes premios. Hubo un video de estos promocionales que hizo una tabacalera que tiene una marca que se puede nombrar, porque la verdad que acá en Argentina no se vendió, que era 555, si uno ve el rally eran los Subaru azules, ¿sí? Que decían 555, de Colin McRae, ¿sí? Año 93, 94 por ahí. Y tenían otra marca de cigarrillo que lo auspiciaba Jordan, que era B larga and H, unos cigarrillos muy caros que creo que tampoco existen acá más en el mercado, ¿sí? Y habían ganado los dos campeonatos, Colin y de marcas y pilotos, y el Jordan de lo que no era Williams y no era Ferrari, andaba de mitad de pelotón para adelante. Y un muy buen piloto que no tuvo suerte de descollar, pero que fue un gran piloto, Martin Brundle, hicieron el cambiazo, digamos. Hicieron una jornada en Silverstone y Colin McRae se subió al auto de este muchacho. Se calzó, lo sacó, lo movió muy bien. No se buscó hacer tiempo, pero por supuesto sabía manejar Colin McRae. Anduvo aceptablemente bien. Y después cambiaron y se subió Martin Brundle al Subaru. En uno de los prime del Olympus Rally, ¿no? En los bosques en Inglaterra. Bueno, ahí quedó demostrado dos cosas. Que los que nos gusta manejar mucho cuando vamos de acompañante, sufrimos unas descompensaciones estomacales y vamos apretando pedales inexistentes. Porque Colin McRae, a pesar de que tenía que sonreír para esta filmación, se iba agarrando de todos lados. Decía, oh, very good, pero no quiero ser grosero lo que le pasó. Y Martin Brundle iba paseando, chicos, con el mayor de los respetos. Con el mayor de los respetos a los pilotos de otra categoría. Estaba paseando. O sea, para su cuerpo y para su mente las cosas sucedían más despacio de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. De donde él se bajó de un Jordan al Subaru, no digo que no tenga complejidad, tampoco digo que se sube un piloto de Fórmula 1 y le gana a Sebastián Loeb, no estoy diciendo eso, cada cosa tiene su complejidad, pero lo cierto es que si buscan, para los hinchas de Senna, ese video promocional que está dando vueltas hace muchísimos años en YouTube, donde él prueba el Honda NSX, creo que es el año 91 por ahí, él llega sin casco, llega con un jean, una camperita, la única ropa o elemento de corredor era que llegó con unos mocasines sin taco, para que no lo molestara en la maniobra de punta y taco, y realmente las cámaras exteriores mostraban a la Honda NSX y le estaba aflojando las soldaduras de punto, o sea, piano de acá, piano de allá, plum, plum, y la cámara interna, créanme que estaba dando una vueltita por la Plaza Arenales, buscando dónde estacionar para ir a comer algo por ahí en Devoto, ¿sí? Para elegir dónde voy, a Negroni, voy a dónde, a lo de Donato, voy a tomar un helado ahí en Luciano, ¿dónde voy? Y la cámara por afuera es que lo estaba dando vueltas, lo estaba masijando, a lo que daba, él daba. Y la cámara interior era tranquilito, con su mocasincito, su jean, estaba atado por supuesto, el cuentavuelta siempre a lo máximo que da, o sea, estaba a punto de romperse y empezar a dar vuelta, como reloj en los tren chiflados, así, y bueno, nada, con el total respeto, yo no ando a más de 105 reales, ¿no? Por GPS, no, amo la competición y soy bastante cobarde, por no decir otra cosa. Entonces, dicho desde el respeto por los pilotos de rally, nada. Ustedes fíjense que a igualdad de escenario, dejemos el óvalo de lado, ¿no? Que es muy especial. Incluso para Indianápolis hubo autos que eran asimétricos, que tenían una parrilla de suspensión, las de un lado más corta que las otras, preparados para... Sacando eso, cuando corren en algún circuito mixto, como el Indianápolis mixto, que también usó la Fórmula 1, o en Austin, un Fórmula 1 le hace entre 15 y 16 segundos por vuelta a un Indy. No más preguntas, señor juez. Entre 15 y 16 segundos por vuelta. No hay más nada que hablar.
le hago una pregunta sobre Sí. el rally. Cuando vinieron este grupo B de Argentina, Sí. ¿cuál fue su auto favorito o cuál era su auto favorito en el momento? Uy, qué buena pregunta. Parece que me hubieras estado estudiando. Yo era de los sufridos, porque hoy es fácil. Hoy es fácil. Ustedes hoy tienen Vento, tienen Golf, tienen el Sirocco. Hoy, la verdad que hay muchos chicos hinchas de Volkswagen. De hecho, algunos de sexto en prácticas profesionalizantes estuvieron esperando que viniera Volkswagen Maynard y no aceptaban otra propuesta laboral porque querían ir a Volkswagen. En mi época, los hinchas de Volkswagen, que no sé por qué, viste, vos sos de un club o de una marca. No sé por qué me hice hincha de Volkswagen. Calculo, mi viejo tuvo un Passat de los de la primera importación, tuvo un Passat 80-81 cuando tenía el motor, el famoso AP, que vino después con el Gazelle y demás. Teníamos el Dodge 1500 en TC2000 y se le decía Volkswagen, pero todos sabíamos que no lo era, la Dodge GTX en turismo carretera, que venía conquistando campeonatos en forma muy sostenida. La verdad que muchos campeonatos logró la Dodge, porque a pesar que era un mastodonte, en ruta tenía el mejor perfil aerodinámico, ¿sí? Y recién, allá por el 86, Omar Darío Bonomo llevó el Gazelle al turismo clase 2 y fue la jubilación y la muerte como medio mecánico, el comienzo de la muerte del legado 128 y 128 Super Europa y Super Europa, ¿no? Fue un cambio de tecnología total. Con esto que te quiero contestar, que yo era hincha de Volkswagen y Audi. Entonces disfrutamos el campeonato del 82, en el del 83 ganamos el de marca, pero se llevó el de pilotos Walter Roll con el Lancia 037. En el 84 ganamos los dos, marcas y pilotos, ganamos. Los que éramos hinchas, con Steve Blomqvist. Pero ya había debutado el que iba a ser el exterminador de la categoría y el que nos destruyó y nos borró, como lo odié ese auto, porque no fue un derivado de auto de calle, sino que fue absolutamente creado como un prototipo con la libertad total de ser un pura sangre nacido para el grupo B, que fue el 205 Turbo 16, que no tenía nada que ver con un 205 de calle, ¿no? Un Audi 4, tanto el 4 Sport o el 4 Corto, el auto de calle era de chapa, igual que ese, tenía el motor de 5 cilindros en línea, igual, y bueno, la FIA pedía 200 vehículos de homologación para que pudieran correr, y Peugeot hizo 205 Turbo 16 con el motor central transversal, o sea, tenían el motor atrás de los pilotos. Nada, nos destruyó, nos borró del mapa. La última evolución, volvemos al estertor de muerte de las tecnologías que se van retirando, que muestran sus últimas ganas, pero está perimido. Esto lo van a ver con el profe y lo van a ver con el profe Salvarrey en dinámica del automotor. El Audi 4 S1, ¿sí? Que hay imágenes y las imágenes son maravillosas, pero la verdad que ganó un solo rally que fue San Remo y la mayoría de las imágenes son espectaculares, pero no le ganó un rally más al 205. Exacerbaron todo lo que está mal en un auto, ¿sí? Para lograr más tracción sobre en realidad Audi lo sabía, esto no es que los ingenieros de Audi son tontos, es que, y pasa en la Fórmula 1 también, cuando yo tengo que remontar la inercia a un producto que ya está, para pasar algo totalmente nuevo, necesito tiempo, ¿sí? Algunos tiempos se aceleraron hoy con las impresiones 3D de prototipado, con el CFD, sí, pero no todos, no baja de un año, no baja de 6 meses. Entonces dijeron, bueno, con lo que ya tenemos, ¿qué podemos exacerbar a este auto para hacerle un poco de frente? Bueno, llevaron la potencia del motor entre 650 y 700 caballos. Eso requirió unos radiadores mucho más grandes que, como no cabían en la parte delantera, los llevaron atrás. Si uno ve el Audi 4 S1 por detrás del eje trasero, abajo del alerón, hay electroventiladores y hay radiadores del motor y de las transmisiones también, ¿sí? Para lograr mejor transmitir esa potencia al piso, el motor fue trasladado todavía un poco más adelante, con lo cual alejamos cargas del baricentro,
¿sí? Por delante y por detrás. Aumentamos el voladizo, ¿sí? O sea, el motor era prácticamente en cantilever, casi al mismo lugar o casi por delante del eje delantero, ¿sí? Esta serie de radiadores y de peso y de litros de agua y de aceite por atrás del eje trasero. Entonces, era una cosa que el comportamiento dinámico era muy bonito en lo visual, pero efectivamente era catastrófico. De hecho, ahí Walter Roll, ustedes hablaban de, no me acuerdo en qué capítulo, hablaron del understeering, o sea, de la subvirancia y la sobrevirancia. Sí, en segundo, el que hablamos de las primeras categorías de Fórmula 1. Segundo. Que ahí surge una duda. Walter Si Roll decía... ellos están en tercero, sí. segundo. Bueno, ya que vos... Ahora, había un par de conceptos entre subvirante y sobrevirante. Bueno, yo te digo lo que definía Walter Roll, que no está en ningún libro de mecanismos del automotor, ni de dinámica, pero para que lo entendiéramos nosotros los simples mortales, ¿no? Y decía, subvirancia es cuando vas a ver el árbol con el que te vas a estrellar. Sobrevirancia es cuando sientes el golpe atrás. No viste el árbol, directamente sentiste el golpe, ¿sí? Entonces, subvirancia claramente es cuando la trompa del auto no quiere entrar dócilmente, no quiere copiar la trayectoria de la curva, ¿sí? Y sobrevirancia es cuando yo sufro un sobrepaso, por así decirlo, cuando el tren trasero me quiere pasar a mí, ¿sí? Así que bueno. Che, perdón lo extenso de las respuestas. No, está perfecto. Porque los protagonistas son ellos del programa, pero Bueno, yo le dije a él, me copa. yo ahí a mí tengo me una encanta. pregunta. Sí, a ver si puedo. ¿Qué le preguntaría vos a ellos? Está buenísimo. Oh. Es hermoso. Profe, tranquilo, Tiemble. que si no nos da tiempo esta vez te vamos a traer más veces. No, pero está seguro. buenísimo lo que dijo el ingeniero porque es lo más importante. Primero le diría por qué eligieron esta especialidad, que sería la más básica, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué pasión los motiva? Hoy, que nosotros los viejos recalcitrantes solemos poner en nuestra boca los pibes de ahora, porque los pibes de ahora no les importa esto, porque los pibes de ahora no les importa el otro. Y en realidad esto es una pasión. Comunicar, desarrollar un contenido, acercarse a la gente, es una hermosa pasión. Entonces, yo ahora me callo, basta, y les digo, no porque estudian automotores, que puede ser lo mismo si son de computación. ¿Qué los movió, qué los empuja a abrazar o a seguir esta pasión? Que empiece el más joven. Es verdad. Dale, vasito, dale. El que todavía no eligió. Eh, Da igual por lo que tenemos entendido, vas a elegir. sí. Si está haciendo esta radio. No, yo me voy a computación. Ah, Está muy bien, somos una sola escuela. No. Agarro el micrófono de una. no sabe qué responder el No, no niño. sé. Pero algo tiene que haber que te haya motivado a elegir automotor por encima de cualquier No, otra pero esto, especialidad. la radio, este proyecto. Ah, Transmitir esta pasión, querer comunicarse con la gente, volcarle estos conocimientos. yo No es entendí sola- por qué elegíamos automotor como También, especialidad. pero no es solamente para zafar de una solita. Acá hay pasión. Sí. Yo lo vi como armaban esto de cero. Acá no vinieron a zafar 2 horas. Acá hay pasión. Y me gustaría que le cuenten al ingeniero, a la audiencia de mí, ¿por qué? ¿De dónde sale esa pasión? Le doy la palabra a mi compañero Franco Zúgaro. ¿Hay algún familiar, comunicador? ¿Les gusta algún programa? No, Basta. yo principalmente a mí me movió elegir automotor y créeme que se escucha. Bien. Me movió elegir todo esto porque yo antes, cuando me metí a esta escuela, tenía pensado seguir computación. Y cuando pasaron los años, cuando tuve automotores de segundo y con mis amigos, me mostraron el mundo del automotor que la verdad me enamoró. Más que nada me enganché cuando empecé a conocer autos como el RX-7, como un Dodge Hellcat, como un auto que yo conocía desde muy chiquito, creo que de los 5 años, el Camaro ZL1 me volvía totalmente loco. Y ya después cuando te metes más en la especialidad y ves cómo funciona, que es difícil pero se entiende, es muy lindo de ver cómo funciona, que todas las piezas estén en su lugar y que funcionen. El poder, yo que sé, estar en un día que te llegue un auto, están trabajando en un concesionario, que te digan, yo que sé, no prende y vos ya saber lo que tenés que mirar para arreglarlo, a mí es algo que yo creo que cuando lo pueda hacer va a ser algo que me va a llenar y mucho.
Va a llegar tu momento, Franquito. Tomás. Y... A ver, yo creo que... Tomás. Le trajiste un trauma. Y la verdad que sí. Yo creo que elegí la materia de automotor porque básicamente una de mis metas de grande es poder abrirme un taller mecánico con amigos si se presenta la ocasión. Pero básicamente ese fue mi... Tipo, a lo que apunté todo este tiempo cuando me metí a automotor, tipo, abrir un taller de grande. Y algo que me movió a hacer la radio con mis amigos fue transmitirle los conocimientos que tengo del automotor a los demás, porque al fin y al cabo, en la escuela todos somos compañeros. Entonces, privarte solo para vos esos conocimientos es ser egoísta. Bueno, Vasito, ¿vos qué opinás? Nada, yo... A mí me intriga cómo apareciste vos. Porque como sos de básicamente segundo porque- y ellos no, son de no. tercero. No, yo el año pasado, cuando estaba en primero, ellos estaban en segundo primera, ¿era? Sí. Y básicamente los conocí por un compañero que hubo en el medio, lo conocí a Franco. Y Franco es como que me introdujo al grupo que ahora complementa al Duna de la 35. Y nada, es como que me hizo un miembro más del grupo, me hice parte del grupo, me hice amigo de los chicos, todo, me cayeron muy bien, hablábamos todos los días, todos los recreos. Y nada, este año, que fue en segundo mes más o menos, el fin del primer bimestre, Sí. me comentaron lo de la radio y yo encantado les dije sí, no tengo problema, me encantó la idea. Te Y- comentamos, claro. Johnny agarró, te metió en la bolsa y no te quedó otra que decir que sí. Bueno, No fue un comentario, fue como. me Vamos a amenazaron empezar para la radio nada. y tiene que estar vaso. Ah, y aparte Claro. dijimos que él va a ser el que se va a quedar con la radio cuando ustedes se jubilen. Claro. Claro. Regresen, ya me mejor dejaron dicho. un cargo de La más. cosa fue así. Dijeron, chicos, ¿quieren hacer una radio? Fue como, sí, dale. ¿Y quiénes van a estar? Nosotros y Vaso. Y le preguntaron a Vaso, no, pero él va a estar. Paso está, yo... Exactamente. Él está. Me da mucha risa cuando dijiste el tema del taller porque me acordé de algo que me dijo mi hermano, de que él quiere abrir un taller que se llama el Talleres La Palanca, lo que no se saca hacer. Yo creo que si hacemos una encuesta de egresados de automotor y estudiantes de automotor, el 80% tuvo o tiene, algunos lo lograron, otros no. Que no lo hayan logrado no quiere decir que no fue algo malo, sino que después cambiaron de parecer. Pero yo creo que el 80% tiene esa idea de abrir un taller. Sí. Sí. Muchos empiezan arreglando talleres en la vereda, arreglando autos en la vereda. Es decir, es algo bastante... Se empiezan a comprar herramientas, es algo que uno va viendo con ustedes en estos años que los tenemos de... Bueno, los 6 años que están acá. Nos faltó tu pasión. No tengo una muy buena explicación para eso, porque inicialmente yo me metí en ese colegio más que nada por mi hermano, porque no sabía qué hacer con mi vida y dije, vamos a seguir lo que hace mi hermano. Pero después con el paso de estos 3 años, bueno, 2 años y medio más o menos, en los que llevo en el colegio me di cuenta que el automotor me da una felicidad inexplicable. No puedo explicarlo, pero me hace muy feliz. Está bien. Bueno, es emocionante escuchar a los chicos. Ah, y aparte... Nos faltó la explicación del profe. quedan... Yo no elegí automotor. Bueno, ¿por qué elegiste estar acá en la radio con nosotros? Qué buena pregunta. Porque no lo obligó yo ni para nada. A mí Claro. me... No lo obligó yo. La radio... Es el único de los que estamos acá Sí. saludando a nuestro invitado que Está por no lo voluntad obligaron. propia. De hecho, nos dio él la idea. Por eso. A mí la radio, yo descubrí mucho en la pandemia 2020, pandemia intensa, que yo pasé escuchando prácticamente la radio horas. Es decir, era como que escuchaba gente hablar y me di cuenta que la radio me gusta muchísimo más que la televisión. Es decir, por ejemplo, para informarme ponía la radio, decía, bueno, vamos a poner la tele y me daba cuenta que un noticiero de televisión me aburría. Es decir, me di cuenta que me gusta mucho más la radio. Y después, bueno, tenía ganas de hacer algo con alumnos. Obviamente a mí me gusta la especialidad. Yo estoy más en la parte mecánica, no tanto específicamente el auto, pero me gusta mucho. Tal vez si hubiera venido a este colegio sería otro la historia por ahí, pero bueno, igual la mecánica me gusta, eso. Vos dijiste algo, ver cómo todas las piecitas se encastran y funcionan, es un poco también lo tuyo, es inexplicable, pero es algo que a uno le genera satisfacción. Y dije, bueno, tengo que hacer algo de radio. Tengo alumnos que, la verdad, los vi a ustedes en tercero, ahí en el fondo, y decía,
estos pibes son marcianos, estaban todo el día hablando de autos, estaban que se recomendaban, cuando me dijeron que estaban leyendo libros, que habían ido a buscar libros de automotor a la biblioteca, dije, esta gente es increíble. Y bueno, se me cruzaron las dos cosas y dije, vamos a hacer un programa. Que vaya para adelante. Sí, y las ganas que pusieron ustedes es increíble. Es maravilloso. Despegó. A ver, ellos están viniendo los miércoles a la tarde cuando en realidad no tienen nada. Ninguno. Es decir, Claro, están viniendo en su nadie. tiempo libre. Claro. Mejor, todavía más Sí, sí, encomiable. Haciendo un resumen de lo que hablaban, la verdad que también tomando un poquito las palabras de Tomasi, la verdad que es un bello acto de generosidad. No quedarse las cosas uno y tratar de transmitirlas a los demás, ¿no? Muchas veces cuando escuchamos una obra de un grupo, de un solista musical que nos emociona hasta las lágrimas, decimos gracias, porque independientemente que sea su sustento de trabajo y que gane dinero con esa producción, malo sería, ¿no? Lo mejor lo que uno busca en la vida es que realmente el trabajo sea lo que uno lo apasiona. Lo maravilloso es que no se lo haya guardado para sí, sino que lo haya compartido con nosotros, que todavía no conocemos la diferencia entre Payaso Plin Plin y el feliz cumpleaños, ¿no? Y escuchar una elaboración y una obra, así que es un concepto muy, muy bonito el que dijiste. Y lo que decía el ingeniero, ustedes fíjense que los cambios de formato que hay, la manera en que quemamos furiosamente etapas y tecnologías, y sin embargo la radio cambiará, habrá streaming, cambiará la forma, pero lo que decía el ingeniero, desde 1905, 7, 8, 10 hasta hoy, más de 100 años, mucho más de 100 años, hay un misterio y hay una intimidad, aún sin verse y aún recorriendo el mensaje del éter, los kilómetros que tenga que recorrer, hay una sensación de intimismo que no lo genera ninguna imagen, no lo genera ningún zoom, no lo genera ninguna superproducción con explosiones ni nada, sino un micrófono, quien emite y quien está del otro lado recepcionando y quizás contestando, o de quién no le puteó a la radio o intercambió una opinión con la radio, o quien dijo, tenés razón, o no, estás equivocado, che, tu opinión. Creo que eso lo genera la radio y yo los felicito, che, porque esto es un sueño. Bueno, creo que podríamos ir cerrando un poquito esto, que se alargó un poquito. Bueno, ya saben, si les interesa pueden seguirnos en nuestro Instagram, tanto el de la radio de la 35 como el Duna de la 35. Y quería pasar a comentar de que el Discord ya está abierto. Va a estar subido en las historias de Instagram, las historias destacadas. Y bueno, nada, gracias por escucharnos. Una cosa, antes, perdón. Pero quería preguntarle algo al profesor Crespo. ¿Qué? No. Perdón. Bueno, el EcoAuto, ¿no? Que después hablamos en otro programa del EcoAuto porque si no va a ser muy largo el Y de programa. Colin Chapman que quedó. Pero acá los alumnos surgió la idea y bueno, te íbamos a preguntar si cuando sea la carrera, ¿va a ser acá? La carrera va a ser en Buenos Aires. En Buenos Aires, bien. Y están invitados a transmitirlas en streaming en directo. ¿sí? Eso te íbamos a preguntar, supuesto, sí, si claro. les podés asegurar Sí, la claro. transmisión. ¿Pongo un Dragoxer o es mucho lío? No, sí, lo vamos a tratar de gestionar, por supuesto. Vamos. Sí, Bueno, sí, claro El que sí. equipo de radio De hecho, se va a pueden, estar en la carrera del se Eco. pueden acreditar como periodistas. Quiero contarles que hubo una promoción Sos en el periodista. 2018. Hubo un grupo de chicos que trabajaron de community managers en el 18 para recibirse en prácticas, pero después vinieron el 19 y el 21 egresados, que estaba Mel Warner Sí. y otros dos chicos, ahora no me acuerdo el nombre, pido disculpas, y nada, la verdad que se acreditaron como periodistas y estuvieron laburando ahí, así que sí. Y el 29 los esperamos en la clase de diseño de José Luis Denari. Ah, bueno, eso es muy importante. Sí. Para todo el que quiera venir. Si contamos la primera presentación del año pasado, la cuarta clase, ¿sí? Ya creo que esta es la última de trazos y no sé si ya la próxima nos va a haber algún material para empezar a pasar al modelo Scratch o ya con algún pequeño vehiculito a escala. ¿En qué hora tomaría parte de...? 18:30 horas el jueves, cuando termine el turno tarde, Perfecto. para no molestar. Jueves 29. Jueves 29, que es No, el que viene. no el que viene. De junio estamos hablando. De junio, Sí. sí. Bueno, y ahora sí, a cerrar. Ahora sí. Gracias por escucharnos. Gracias por invitarme.